El cambio climático se ha convertido en un problema importante para nuestro mundo contemporáneo. Esta cuestión amenaza con el aumento de la temperatura global, lo cual conllevaría un recrudecimiento de los fenómenos meteorológicos y climáticos en un modo extremo en todas las regiones, como sequías, olas de calor o incendios forestales, además del peligro de la elevación de los niveles del mar, provocando inundaciones e incluso la desaparición completa de regiones costeras. Todo esto generaría una pérdida de especies, escasez de alimentos, pobreza y desplazamientos. Ante este peligro mundial, los países partes alcanzaron en 2015 el Acuerdo de París para combatir el cambio climático y además acelerar e intensificar las acciones de inversiones necesarias para un futuro sostenible y la reducción de las emisiones de carbono. Esto en el contexto de la Agenda 2030 o 2030, la cual contiene 17 ambiciosos objetivos para el desarrollo sostenible, para alcanzarlos en el año 2030, los cuales incluyen acabar con la pobreza y el hambre, mejoras en educación, salud y trabajo, entre otros, incluyendo todo un entorno para ayudar a la naturaleza y combatir el cambio climático, englobados en un marco de los derechos humanos. El Acuerdo de París busca mantener el aumento de la temperatura media mundial debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, tomando en cuenta que esto reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Además, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, promover la resiliencia al clima y el desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, sin comprometer la producción de alimentos y además conducir los flujos financieros a un desarrollo medioambiental. Dentro del acuerdo se hace hincapié en considerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de los sumideros y depósitos de dichos gases, incluidos los bosques, además de aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia al cambio climático. Todo esto bajo la mejor información científica disponible en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Se recalca como importante también que los países desarrollados deben impulsar el acuerdo y ayudar a los países en desarrollo con recursos financieros, ayudas y transmisión de información. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, conocidos como Agenda 2030, son el plan maestro adoptado por las Naciones Unidas para obtener un futuro sostenible para todos. Estos objetivos se interrelacionan entre sí y engloban los desafíos globales actuales. El 13º objetivo es conocido como Acción por el Clima, el cual busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, incluyendo el incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático. También que los países desarrollados logren para el 2030 el objetivo de movilizar conjuntamente $100.000 millones anuales para atender las necesidades de los países en desarrollo. Los expertos señalan que a partir de la revolución industrial, las emisiones de gases de efecto invernadero se dispararon, debido a la actividad humana y en especial a la quema de combustibles fósiles. Como vemos en la gráfica, más del 50% de las emisiones de CO2 ocurrieron tan solo en los últimos 30 años. Otros resultados del cambio climático son el aumento de la temperatura media mundial por año en relación con los niveles preindustriales y el aumento del nivel medio del mar. Debido a la complejidad de la acción coordinada de todos los países del mundo, sumado al impacto de las economías tras la pandemia COVID-19, podemos advertir que la crisis climática está empeorando, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluye que la temperatura mundial ya está 1.1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y es probable que alcance o supere el punto de inflexión crítico de 1.5 grados para 2035. La cifra de reducción de emisiones situada en el 0.3% es muy inferior a la reducción de emisiones del 43% exigida para situarse en la trayectoria de los 1.5%, lo que llevaría al mundo un potencial calentamiento insostenible de unos 2.5 grados centígrados para finales de siglo. Tal como lo especifica el Acuerdo de París, existe una clara diferencia para la acción entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Los primeros deben juntar esfuerzos para poder extender la mano a los segundos. Así, los enfoques que tome cada país y región serán diferentes según su nivel de ingresos y desarrollos.
Esto lo podemos ver claramente en la diferencia en los objetivos y los planes entre, por ejemplo, la CEPAL y la Unión Europea. Dentro de la CEPAL está claro el problema de crecimiento económico que dejó la pandemia en esta región. Es por esto que se busca implementar de manera general objetivos para el desarrollo sostenible. Sin embargo, puede no ser una prioridad en algunos países. Con respecto al cambio climático, es cierto que los países de la región contribuyen relativamente poco a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí son altamente vulnerables al cambio climático, por lo que no es un tema menor. Pero ante tantos problemas en la región, se busca dar prioridad a los ODS como el agua limpia, la energía asequible, la industria o las ciudades sostenibles. Sin embargo, se han buscado aplicar ciertas estrategias para abordar este problema mundial, pero se centran principalmente en fomentar y promocionar, más que en legislar. Con respecto a la Unión Europea, el panorama es totalmente distinto. La Agenda 2030 es primordial en la política europea, y el medio ambiente es uno de los puntos principales. El objetivo de acción climática se encuentra dentro del Pacto Verde Europeo, un conjunto de políticas que busca reducir al menos un 55% de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y la neutralidad climática al 2050 para la región. Este programa ha ido acompañado de varias iniciativas que abarcan el clima, medio ambiente, energía, transporte, industria, agricultura y finanzas sostenibles, donde la cooperación para el medio ambiente ha venido acompañada de una legislación y regulación para Europa. Las medidas tomadas por Europa son una guía para el resto del mundo sobre políticas en contra del cambio climático. La planificación, el desarrollo de sistemas, la legislación y la obligación coordinada de todos los sectores de la sociedad son claves. Promulgaría yo, basándome en el ejemplo europeo, en acciones como planes de economía circular, apoyo para energías más limpias o el desarrollo de una industria sostenible, las cuales pueden ser estrategias importantes para ayudar al medio ambiente. Lo único faltante sería una mayor colaboración con aquellos países que no tienen el desarrollo para poder hacer frente a estos problemas. Se necesita una intervención de las Naciones Unidas, en general, para ayudar al combate por el cambio climático a nivel mundial. Tal como lo especifica el documento del Acuerdo de París, el cambio climático es un problema para la humanidad y los países deben promover medidas para hacerle frente, para respetar sus obligaciones con los derechos humanos, además de los derechos a la salud, a las comunidades, a los migrantes, a los niños y a las personas vulnerables. El cambio climático es un problema que advierte con amenazar con ciertos derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a un nivel de vida digno, el derecho al orden social, entre otros. El cambio climático es uno de nuestros principales problemas actualmente. Este amenaza con provocar terribles daños para la humanidad y transformar el modo de vida al que estamos acostumbrados. Se ha empezado ya a tomar medidas para hacerle frente, y aunque muchas regiones del planeta han logrado grandes avances en sus objetivos para el apoyo del medio ambiente, otras regiones no tienen la capacidad económica, tecnológica y estratégica para conseguirlo. Es por esto que se requiere generar una colaboración global para lograr finalmente acabar con esta amenaza, ya que, aunque se han dado ciertas victorias locales a nivel mundial, la guerra aún se está librando y por lo pronto la estamos perdiendo. Muchas gracias.